conversar sobre la actualización que ha habido hace la semana pasada, de hecho, con la documentación de Semantic Kernel. Ahora cuando estábamos trabajando con la librería, teníamos una documentación que era un poco confusa, una documentación que era bastante pobre, se veía incluso un poco como hecha con prisa, ¿vale? Un poco improvisada. Pero lo cierto es que después del evento del Microsoft Build, hace un par de semanas, la gente que está encargada de Semantic Kernel le ha dado muchísimo cariño a la documentación. No solamente está la parte de la documentación como tal, que ahora se sigue las pautas que habitualmente estamos acostumbrados a ver en la parte de Microsoft Plan, sino que también ya explican mucho mejor todos los conceptos de lo que ellos están tratando de buscar con esta librería, principalmente con la parte de lo que es los copilots. Si habéis estado en el Microsoft Build, habréis visto que a cada rato en las sesiones principales decían copilot aquí, copilot allá. Les soltaba mencionar que va a haber un copilot hasta en la cafetera. El hecho es que, claro, la gente ve estas sesiones y lo primero que tiene son ideas, tienen iniciativas de cómo podrían crear sus propios copilots, de cómo podrían construir sus propias aplicaciones de este tipo, y justamente la librería del Semantic Kernel viene a cubrir esas necesidades, el punto central que podemos utilizar utilizando tecnologías de .NET, también con Python, también con Java, también con TypeScript, para crear este tipo de aplicaciones. Pero claro, para poder utilizarla necesitábamos una buena documentación y al fin pues la gente de Semantic Kernel se ha encargado de producirnos un contenido de calidad. No solo eso, sino que también ya están empezando a poner un poco más orden en lo que son la parte de explicarnos lo que son las funciones. Antes teníamos una confusión muy grande entre funciones, skill, plugins. Todavía creo que tienen que trabajar un poco sobre ello, porque a veces vamos leyendo el código o vamos leyendo la documentación y te van hablando todavía de skills. De hecho, si utilizamos la librería Semantic Kernel y si veis un vídeo de YouTube que he publicado justamente el día de hoy, voy a dejar el enlace en mi Twitter personal, en @rliberov. Todavía seguimos hablando de skills, pero la documentación ya está hablando de plugins, ¿vale? De hecho, nos habla de los core plugins, que son lo que antes llamábamos las skills nativas. Y también nos habla ahora de semantic plugins. Bueno, todavía tienen que trabajar un poco en eso, en tratar de decirnos cuál es la verdadera nomenclatura para que no nos volvamos locos. Fíjense que, por ejemplo, aquí está text skill, ¿vale? Cuando probablemente debería haber sido text plugin. O aquí en el código podemos ver cómo para traernos las skills, lo que ahora llaman plugins, utilizamos todavía un método que se llama import skill. En cualquier caso, me parece que es una actualización que necesitábamos de hacía tiempo los que estamos trabajando con esta librería. Y no solo eso, sino que también si nos vamos al GitHub de Semantic Kernel, han puesto muchísimo orden en la parte de los ejemplos. Antes teníamos los ejemplos todos separados, unos por un lado, otros por el otro. Y ahora realmente, si nos vamos al GitHub del Semantic Kernel, por lo menos los que son las del lado de .NET, nos vamos a encontrar que sí han puesto muchísimo orden en cómo podemos trabajar con ellos. De hecho, hasta los van enumerando, ¿vale? Si me meto por aquí en samples, no, ¿dónde era que era? Semantic Kernel, .NET, samples, Kernel Syntactic Samples, aquí está, ¿vale? En esta parte aquí, en la de Kernel Syntax Examples, que es donde nos enseñan a utilizar la librería como tal. Antes esto era muy desordenado y ahora, si os dais cuenta, nos van poniendo ejemplos bien colocados de cada una de las cosas que podemos hacer. Aquí todavía siguen hablando de skills y de funciones, por ejemplo, describe all skill and functions, cuando luego en la documentación nos hablan de plugins. Pues lo dicho, todavía tienen que trabajar un poco en esa parte de la nomenclatura. Mientras tanto, es algo muy bienvenido, porque realmente en mi equipo lo estábamos necesitando para que la gente pudiera ir aprendiendo sobre esta librería, porque ya estamos desarrollando servicios y estamos desarrollando productos con este tipo de cosas. Lo siguiente, que me parece realmente impresionante y creo que es algo que en el mundo de la inteligencia artificial vamos a necesitar muchísimo, es el salto hacia lo que sería la computación cuántica o los superordenadores cuánticos. Todo lo que estamos haciendo ahora de inteligencia artificial, como sabéis, pues es utilizando GPUs, principalmente Nvidia es la empresa que más se está beneficiando de todo esto en el aspecto tecnológico. Pero yo creo que realmente el gran salto en inteligencia artificial lo tendremos cuando consigamos una verdadera supercomputación cuántica, cuando ya tengamos ordenadores cuánticos disponibles para poder trabajar. En cualquier caso, es muy interesante lo que ha estado haciendo Microsoft en esta semana. Y para mí, una de las cosas que más me sorprendió es la liberación de un copilot para Azure Quantum. Para los que no sepáis, Azure Quantum es el servicio en Azure con el cual podemos disponer tanto de simuladores como de qubits virtuales
y pagando podemos también tener acceso a qubits reales. Es un servicio relativamente costoso, con lo cual no es realmente para todo el mundo, es más para el área científica, pero me pareció muy interesante que ha aparecido esto, un Copilot. ¿Vale? Podemos ahora, para los que no lo sepáis, Azure Quantum, para programar los ordenadores cuánticos de Azure, tenemos que utilizar un lenguaje que se llama Q-Sharp, ¿vale? Es un lenguaje muy particular. Aquí tengo ahora unos ejemplos para que lo podamos ver. No se parece mucho en nada que hayamos visto. A veces parece C#, a veces parece Python, a veces parece JavaScript. Es bastante peculiar. Con lo cual, claro, llegan estas personas que son más ingenieros de materiales, científicos, etcétera, y quieren trabajar con Azure Quantum y no saben cómo, ¿vale? Entonces, el hecho de que podamos contar con un Copilot va a ser realmente muy útil. Yo lo estuve utilizando a ver qué tal, y una de las primeras cosas que quería hacer era que me dijera cómo hacer un Hello World usando Q-Sharp. Lo que sí he notado es que es extremadamente lento, ¿ok? Como pueden ver, acabo de poner el de, oye, dame un ejemplo de Quantum, utilizando un ejemplo cuántico de un Hola Mundo, de un Hello World, y fíjense todo lo que tarda en contestarme. Para los que estamos acostumbrados a Bing, o a los que estamos acostumbrados a otro tipo de copilots, como el GitHub Copilot, son extremadamente rápidos. Este es bastante lento. Bueno, aquí me ha dado un posible ejemplo, ¿vale? La verdad es que es bastante peculiar, no lo entiendo mucho, pero bueno, uno lo puede agarrar y copiar directamente en el editor y aquí lo podemos ejecutar, ¿vale? Y podemos ver el resultado un poco más abajo, ¿ok? En lo que lo haga. Yo creo que este no es muy buen Hello World, ¿vale? Voy a probar decirle algo mejor. Give me an example of a Hello World program using Q-Sharp. Vamos a poner que sea algo simple. Simple Hello World Q-Sharp, ¿vale? Luego lo vamos a probar en español. Yo no lo he probado en español, siempre estoy utilizando el inglés porque habitualmente me he dado cuenta de que con estas cosas que están en pruebas, hacer las cosas en inglés funcionan un poco mejor, ¿vale? Que cuando tratamos de hacerla en español, ¿vale? Mira, aquí me hizo algo que me parece muchísimo mejor. Vamos a copiarlo en el editor. Fíjense cómo es la nomenclatura, se parece un poco a C# por el tema de los namespace, pero luego tiene cosas bastante peculiares, ¿no? Tiene operaciones, tiene la parte de esto de entry point, que entiendo que es el punto donde empezar a trabajar esto. Bueno, vamos a ver qué pasa si lo ejecuto, ¿vale? Aquí abajo me dice Hello World. Bien, esto está interesante, pero si quisiéramos hacer algo más complejo, vamos a probar decírselo en español. Créame un programa en Q-Sharp que reciba un nombre y salude con un Hola Mundo a ese nombre. Vamos a ver qué pasa. No lo he probado, ¿vale? Siempre que he trabajado con este tipo de tecnologías lo he hecho con inglés. Vamos a ver, dame un resultado. No, no quieres. Si quieres, me has entendido. Vamos a darle un tiempo. A ver. Vale. Pues me ha entendido y fíjense que me ha contestado en español. Es decir, que sí está funcionando en español. Y no solo eso, sino que me ha tomado en cuenta el hecho de que quiero recibir una variable. ¿Vale? Fíjense que aquí dice, vale, si yo recibo aquí este valor, bueno, vamos a ver si lo ejecuto. A ver qué es lo que pasa. Error point cannot have parameters. Vale, nos está dando ya errores propios del Q-Sharp. Ahora, si quisiéramos utilizarlo para algo un poco mucho más complejo, por ejemplo, en el mundo cuántico hay una cosa llamada el algoritmo de Groovers, ¿vale? Así que le voy a pedir aquí que me haga una implementación del algoritmo de Groovers. Para los que no los conozcáis, el algoritmo de Groovers es uno de los típicos problemas cuánticos que hay, ¿vale? Quantum algoritmo, justamente aquí hay una reseña sobre ello. ¿Vale? Creo que no está en español. Déjame ver si lo puedo poner esto en español para que me lo ponga. Sí, aquí está. ¿Vale? Aquí es un tutorial que nos enseña en el área de documentación de Azure Quantum cómo implementar con Q-Sharp el algoritmo de Groover. Y como os daréis cuenta, si vamos viendo aquí, es una matemática bastante compleja, ¿vale? Es matemática, es física del mundo cuántico, con lo cual hay que entender un poco cómo va el rollo, pero aquí nos va explicando todo eso. Vamos a ver si fue capaz de crearnos, todavía está pensándolo, una implementación de este algoritmo. Vamos a darle un minutito.
Ah, a ver. ¿Qué opino de Mojo? Hola, Brandstrail. ¿Qué opino de Mojo? La verdad es que yo no he utilizado Mojo. Sucede que estoy muy enfrascado ahora con los rollos de .NET, de inteligencia artificial para .NET, y no he estado utilizando otro tipo de cosas. Ahora estoy mucho con Semantic Kernel, estoy mucho con la parte de OpenAI. Tengo compañeros que están trabajando con LangChain. Les voy a preguntar a ellos a ver qué opinan de Mojo y te contesto en la próxima sesión. Tu serpiente lechosa, soy tu primer seguidor. Me encanta ese nombre, tu serpiente lechosa. Está muy bueno, me encantó. Hola Geekcovery, vale, la número 2, genial, bienvenidos. Nada, esto está tardando bastante. Yo esperaba que fuera un poquito más rápido tratando de hacer el tema este de Groove, pero mientras esto lo va pensando, vamos a ver de qué va todo este rollo, ¿vale? Y lo que sucede es que la gente de Micro, pues acaban de anunciar lo que se llama Azure Quantum Elements, ¿vale? Esto es algo realmente muy interesante. Está orientado a la gente que trabaja en la industria química, en la industria farmacéutica, en la industria de los materiales. Va mucho del rollo de toda el área de la ingeniería química o todo el área de la ciencia de la química. ¿Y qué es lo que pasa con esto? Que lo que ellos están planteando es ofrecer capacidades de computación cuántica para resolver problemas que tomarían años en ejecutarse en una manera muchísimo más rápida. De hecho, la parte marketingiana de lo que ellos anuncian es que lo que hoy día tomaría 250 años en procesar con nuestras capacidades computacionales actuales, con las capacidades cuánticas tardaría 25 años. Y claro, el mayor reto es cómo traer a estos profesionales a que puedan trabajar con Azure Quantum si no saben utilizar el lenguaje de programación Q# o si no saben utilizar las tecnologías que están ahí asociadas. Entonces, claro, ellos han anunciado este elemento de Azure Quantum, de Azure Elements, perdón, y lo que han buscado es un poco el que las personas que están dedicadas a esta industria tengan una plataforma bastante confiable donde poder montar todos sus problemas para encontrar soluciones. No sé si lo vieron, pero hace como unos meses salió un anuncio donde decían que gracias a la computación cuántica, creo que fue con la de Google o con la de IBM, se había logrado resolver un problema sobre cómo se plegaban proteínas que tardaríamos años en poder realizar con nuestras capacidades actuales, y se logró hacer en minutos. Con lo cual, yo creo que la revolución que vamos a ver en los próximos años, si esto llega a surgir, va a ser realmente increíble. Va a ser una cosa espectacular. Y llevado al área de la inteligencia artificial, también va a ser una cosa increíble, porque hoy día los mayores retos que tenemos con la inteligencia artificial, sobre todo con la generativa, es el hardware del cual estamos tirando para poder crear todo este tipo de cosas. Son básicamente GPUs y son muy poderosos, consumen mucha energía, no necesariamente tienen que ser muy eficientes. Para cosas muchísimo más complejas, podríamos estar pensando, por ejemplo, en una inteligencia artificial que realmente sea consciente de sí misma. No lo vamos a lograr con esa tecnología, no lo vamos a lograr con ese hardware, pero sí podríamos lograrlo con cosas como la computación cuántica. Dicho eso, ha pasado bastante tiempo. Quiero ver si esto me ha logrado dar el argumento group, y no, me ha dado aquí un timeout. Ha dicho de que hay mucha demanda en este momento y debido a ello pues no me ha podido contestar. Lo que voy a hacer es volver a lanzárselo, continuamos y luego vemos si más tarde me lo da. Para los que estéis interesados, porque yo creo que hay muchísimo mercado dentro de lo que va a ser la computación cuántica en el futuro, la programación cuántica, aquí os dejo el enlace de donde podéis estudiar el lenguaje de Q#. Como os digo, yo lo estuve viendo, es bastante loco, bastante peculiar, no se parece a nada que yo haya visto antes porque mezcla muchos conceptos de otros lenguajes, pero se ve que debe tener algún tipo de orientación quizás hacia Fortran, esos lenguajes que habían antes para la comunidad científica. También hay varios, si queremos aprender, hay varios ejemplos. La verdad es que la página de ejemplos que hay en GitHub de la gente de Q# es muy buena. Tienen ejemplos para la parte de química, para la parte de diagnóstico, tienen elementos de machine learning, tienen muchísimas cosas que están realmente muy interesantes, ¿vale? Tienen ejemplos también para aprender temas como el quantum teleportation, ¿vale? Y otros problemas típicos de la física cuántica que podemos modelar con esto. Ahora, una de las cosas que puede ser interesante saber es si el Copilot está utilizando realmente un ordenador cuántico o no. Lo cierto es que si leemos aquí en la parte de las preguntas y respuestas, vamos a ver que realmente este Copilot no está usando un ordenador cuántico, sino que está utilizando un simulador. Aquí podemos ver
esta pregunta donde dicen, oye, el código que está utilizando el Copilot o el código que yo estoy ejecutando en ese editor, ¿realmente está utilizando un hardware cuántico? Y la respuesta es que no, no está usando un hardware cuántico, lo que está utilizando es un simulador. El servicio de Azure Quantum tiene varios planes, pero los planes más económicos, que no lo son tanto así, son para simuladores, son pre-ejecuciones, son qubits virtuales que siguen un poco lo que con capacidades de computación tradicional, con GPUs tradicionales, podemos emular cómo se comporta un ordenador cuántico. Porque el contar con cuotas de tiempo para trabajar con ordenadores cuánticos reales es realmente muy caro. ¿Ok? Esto en cuanto al tema de Azure Quantum, ¿vale? A ver si aquí me lo ha generado. Mira, aquí me ha dado ya el algoritmo de Govers, ¿vale? Me ha dado el código, lo puedo copiar en el editor. Como podemos ver, es bastante código, ¿ok? Aquí nos va explicando cómo va funcionando, y lo que podríamos hacer es comparar este código con el del tutorial para ver qué tanto se acerca o qué tanto se aleja el Copilot. En cualquier caso, a mí me parece una cosa impresionante que ya le puedan poner a la comunidad que puede sacarle provecho a este tipo de tecnologías herramientas para que puedan realmente programarlas, para que con lenguaje natural puedan empezar a construir los programas que van a necesitar para resolver los problemas que van a tener en el futuro. Ahora bien, bastante de Copilot, bastante de todo esto. Una cosa que si ya estáis trabajando con tecnologías cuánticas debéis saber es que hay una cosa que se llama el Microsoft QIO Provider, ¿vale? Esta tecnología, lo que significa Microsoft QIO es Quantum Inspired Optimization, fue una de las primeras aproximaciones de Microsoft para poder ofrecer capacidades de computación cuántica en simulaciones, ¿vale? En nuestros ordenadores locales o en ordenadores remotos, que pareciera que estuviéramos utilizando la tecnología cuántica. Pero hay que saber que dentro de poco, de hecho en 3 días, el 30 de junio, lo van a depreciar. Ya no va a estar disponible, ya la gente que esté trabajando con esta tecnología, con este proveedor, ya no va a contar con él, porque quieren que se pasen al otro tipo de tecnologías. Ahora bien, para los que estéis trabajando con OpenAI, seguramente estaréis trabajando con bases de datos vectoriales. En mi caso, en mis proyectos, yo estoy utilizando Quadrant. Hay gente que utiliza Pinecone. Hay gente que está esperando lo que anunciaron en el Microsoft Build sobre otro tipo de base de datos. Pero es muy interesante que también ahora tenemos disponible la capacidad de trabajar con bases de datos vectoriales con Azure SQL, con Azure SQL. Azure SQL, que es una base de datos relacional, eso lo sabemos todo, resulta ser que sí tiene capacidades para gestionar información vectorial, los famosos embeddings para nuestras aplicaciones de inteligencia artificial. Pues en este artículo, que os voy a compartir también por el chat, podéis ver cómo nos explican, bueno, nos dan un poco la teoría de todo lo que son los embeddings, pero ya nos cuentan cómo podemos tener tablas en Azure SQL donde podemos tener columnas que están indexadas con información vectorial, con los embeddings. Y cómo podemos, incluso en Azure, en Azure SQL, cómo podemos implementar una query relativamente sencilla para calcular la similitud por coseno. Como sabéis, los que trabajamos en inteligencia artificial, cuando trabajamos con los embeddings, tomamos lo que nos dicen los usuarios y tenemos que contrastarlo con la información que ya tiene almacenado en algún lugar las inteligencias artificiales, en este caso, base de datos vectoriales. Esa información son los embeddings. Y lo que tenemos que hacer es buscar la similitud entre uno y otro para poder encontrar la información y devolvérsela a nuestros clientes, a los usuarios que nos han llamado. Pues aquí podemos ver cómo nos enseñan cómo hacer una implementación de un algoritmo de similitud, el más común, que es el que utiliza la gente de OpenAI, por ejemplo, que es la similitud coseno. Y nos enseñan cómo podemos crear procedimientos almacenados o mecanismos para poder hacer queries a OpenAI pasándole la información que tenemos almacenada en la base de datos de Azure SQL. Con lo cual esto es muy interesante porque nos abre un poco más el camino a poder utilizar tecnologías que nos son familiares cuando estemos desarrollando nuestros proyectos de inteligencia artificial. ¿Qué es lo siguiente que quería mostrarles? Esto, Microsoft Studies, ¿vale? Para los que no lo sepáis, Microsoft Studies son pequeños estudios de mercado o estudios sociales que realiza la gente de Microsoft, sobre todo en la parte del área de Windows, para ver cómo pueden mejorar, y han publicado recientemente uno en el que comentan
cuáles son las inquietudes que están teniendo las pequeñas empresas, los pequeños negocios, con todo el tema de la llegada de la inteligencia artificial. Y dan unos insights, unos elementos que están bastante interesantes. Por ejemplo, uno de los primeros que me llamó la atención es el hecho de que están balanceando la situación económica actual de la inflación y de todos los problemas que hay con elementos como la seguridad de los datos o ciertos puntos dolorosos dentro de la parte de los pequeños negocios. También hay mucha parte de, hablando un poco de la administración del emprendimiento, como los pequeños negocios se ven un poco asfixiados por tareas mundanas, por cosas que tienen que estar constantemente haciendo y donde probablemente la inteligencia artificial les podría echar un cable para que todo eso que es repetitivo, constante, que no debería ser tan complicado, sobre todo cuando estás empezando, pudiera ser muchísimo más sencillo, ¿vale? También es interesante que a nivel de las pequeñas empresas, sobre la inteligencia artificial hay muchísimo optimismo. Si lo comparamos con otras industrias, podemos ver que hay industrias que realmente se han sentido amenazadas con todo el tema de la inteligencia artificial. Es como en los años 70, en los años 80, con los robots, que decían los robots vienen a la fábrica a quitarnos los trabajos. Pero en el caso de las empresas pequeñas, en las pymes, es lo contrario. Se ve la inteligencia artificial realmente como algo muy optimista, como algo muy positivo que viene a ayudarles, ¿vale? Y luego también está el elemento de cómo cerrar ese gap, esa brecha en el conocimiento entre lo que hay que hacer con la inteligencia artificial, cómo aplicarla, cómo utilizarla dentro de nuestros negocios. Les dejo el enlace para que lo podáis leer con calma. La verdad es que está muy interesante este estudio, da unos números muy positivos. Acá están las zonas de donde lo han sacado. Son 2 estudios que se realizaron a principios de este año y uno a finales del año pasado, en el 2022. Luego, creo que hay una cosa que también dentro de todo esto de la inteligencia artificial tenemos que discutir. Como saben, hace, creo, si no me equivoco, 2 semanas, la Unión Europea ha empezado a discutir el primer marco de ley que va a regir sobre las tecnologías de la inteligencia artificial. Conversando de eso con varios compañeros, algunos piensan que es algo muy positivo, que está llegando a tiempo, que Europa está siendo líder en ello. Las noticias, de hecho, lo dicen así. Europa es la líder en cuanto a las administraciones públicas mundiales, en estar creando un marco legal para gobernar las inteligencias artificiales. Para otros, llega tarde o sale obsoleto, como que no está realmente adaptado a todo lo que vamos a venir viendo, o simplemente está tratando de ser defensivo con lo que hay y no con lo que vendrá. Yo estuve leyendo el primer borrador y la verdad es que hay cosas que son interesantes. A mí una de las que más me gustó es que no se puede utilizar inteligencia artificial para mecanismos de seguridad ciudadana. Por ejemplo, esto que hemos visto en programas de televisión como Black Mirror, o algo que salió hace unos años de noticias de que en China, por ejemplo, las cámaras podían reconocer cómo te comportabas por las calles y en base a eso te daban un cierto puntaje de qué tan cívico eras un buen ciudadano, un mal ciudadano, a que podías tener acceso en base a ese puntaje, y que todo esto lo controlaban con cámaras. Toda esta biometría llevada a controlar a la población dentro de este marco de legal, pues estaba prohibido. Y eso a mí me parece algo positivo. La inteligencia artificial no tiene que venir a controlar, tiene que venir a ayudarnos, a elevarnos, a hacer que nuestra vida sea mejor. Con lo cual, Brad Smith, para quienes no los conozcáis, es uno de los presidentes de Microsoft, publicó este artículo que dice cómo podemos gobernar mejor la inteligencia artificial. Y esto se refiere no solamente al marco legal, sino en general, nosotros como tecnócratas o la sociedad en su conjunto, cómo puede utilizar la inteligencia artificial, cómo puede poner mecanismos de control para que la inteligencia artificial no sea usada de forma negativa. A mí me pareció interesante. Este gráfico salió durante la Microsoft Build y nos cuenta cómo ha evolucionado la tecnología a lo largo de los años versus el porcentaje de adopción que ha tenido. Y podemos ver que la inteligencia artificial ha sido una de las más rápidas. Realmente, si nos lo ponemos a ver, en menos de 3 meses todo el mundo estaba hablando de OpenAI. Si nos metíamos en nuestras redes sociales, todo el mundo estaba diciendo este producto tiene OpenAI, no creas lo que puedes hacer con inteligencia artificial en esta página web, etcétera. Lo que está ocurriendo es que nos tenemos que convertir en garantes protectores del futuro, ¿vale? Eso es lo que dice este artículo. Y a mí lo que me ha gustado fue que la gente de Microsoft presenta 5 puntos, ¿ok? Y de estos 5 puntos me parece muy interesante uno de ellos, el segundo, que es el Require Safety Breaks for AI System for Control Critical Structures. Me gustaba la palabra de Safety Breaks, porque habitualmente cuando en mi equipo hablamos de inteligencia artificial y estamos haciendo cosas bastante complejas, sucede que siempre nos preguntamos si tenemos que poner un killer switch,
un botón que tengamos que apretar corriendo por si algo no está como debería ser. Pero me gustó más este término porque me parece menos agresivo. Un safety brake, un freno de seguridad, un freno de mano, algo como en los vagones del tren que tenemos que jalar para detener el tren. Y me ha gustado mucho la manera en la que lo van planteando. Serpiente lechosa, ¿crees que sea eurocentrista? Por ejemplo, solo Estados Unidos invierte más en lo que toda la Unión Europea. Es una muy buena pregunta. No la vi muy eurocentrista, pero sí le vi ese estilo que tiene Europa de hacer las cosas y que ya cuando salen suenan a antiguas, que no suenan a rupturistas, que no suenan a innovadoras, ¿vale? Pero en ese sentido sí creo que no lo es. Yo creo que no es eurocentrista, creo que es un primer marco legal del cual otras naciones podrían copiarse, por ejemplo en Latinoamérica, o el propio Estados Unidos, o Canadá, o Australia, para tener sus propios marcos legales. Dicho esto, hace varios meses todos los grandes gurús y todas las grandes personas detrás de todo este rollo de la inteligencia artificial han firmado dos documentos en los cuales exigían que los gobiernos empezaran a comprometerse más a crear un marco legal para controlar todo lo que tiene que ver con las inteligencias artificiales. Algunas personas un poco más en conspiranoia dicen, por ejemplo, que Altman, el presidente de OpenAI, tiene cosas secretas, inteligencias artificiales muy poderosas que no quiere liberar al mercado porque no tiene un marco legal que le proteja si algo sale mal. Habitualmente la gente con cierto nivel de poder crea leyes para protegerse a ellos, ¿no? En el caso de esta ley europea no me lo ha parecido, más bien me ha parecido que está bien pensada, muy simple, muy sobre la superficie, pero en algunos aspectos creo que tiene buenas ideas. Y es un primer borrador. Tienen que discutirlo, tienen que trabajar y yo creo que lo van a hacer con más prisa y mejor si todos nosotros nos involucramos en exigírselo, ¿vale? Y volviendo a esto, de la parte de gobierno, creo que parte de los marcos legales deberían exigirnos a nosotros, a los que creamos productos con inteligencia artificiales, justamente lo que dice el segundo punto, que tengamos medios para tener una capacidad de desconectar las inteligencias artificiales, sobre todo de cosas que sean muy críticas, de infraestructuras muy críticas o de procesos muy críticos. Imagínense, ya tirando de ciencia ficción, que los aviones estén controlados por inteligencias artificiales, que hoy día tienen ordenadores, el piloto automático no deja de ser un ordenador a bordo que toma un montón de decisiones, pero imagínense que fuera todo un sistema centralizado de inteligencias artificiales o el tráfico de una ciudad y algo sale mal. Tiene que haber un mecanismo para que los seres humanos podamos retomar el control de ese tipo de cosas. Y me parece muy interesante ese segundo punto al respecto. Y creo que un marco legal como el que está trabajando Europa debería tomar en cuenta eso. Si haces un determinado tipo de implementación, un determinado sistema de inteligencia artificial, ¿qué mecanismos tenemos las personas para volver a tomar el control? Y dentro de eso, fíjense lo que es el tercer punto, desarrollar un marco regulatorio y legal muchísimo más amplio sobre la arquitectura y tecnología de inteligencia artificial. Entonces, lo que yo veo que le pasa a la ley europea es que es una ley regulatoria, pero le falta mucho del elemento técnico. Y este tipo de leyes tienen que ser leyes técnicas. No sé si alguno tiene amigos en la industria aeronáutica, pero las leyes que rigen cómo se construyen los aviones y cómo deben funcionar los aviones tienen un montón de capítulos muy técnicos y una serie de baremos y una serie de valores muy técnicos. Creo que este tipo de leyes deberían incluirla. Y de hecho, eso es lo que habla el tercer punto. Y que tiene que ser muy amplio. Yo creo que está bien lo que está empezando a hacer Europa, pero tiene que haber un marco global, porque más allá de los procesos de globalización, que podemos estar de acuerdo o no con ellos, la tecnología, sobre todo la tecnología de la información, la computación, los ordenadores, etcétera, son tecnologías globales. Todas estas leyes de la soberanía de los datos, que mi información personal no puede salir de Europa o no puede salir de los Estados Unidos, está muy bien. Pero cuando empezamos a trabajar con este tipo de tecnologías, pues sí que nos podemos volver un poco más locos. A ver qué compartes por aquí. Comparte Serpiente Lechosa, comparte un vídeo. A ver de qué va. No tiene el audio, ¿vale? El software que mató a 346 personas. Vaya. Sí, el Boeing 737 MAX. Es verdad que el Boeing 737 MAX tenía un montón de defectos. Creo que de hecho lo descontinuaron. Creo que no existe la línea 737 MAX. No estoy seguro porque no es precisamente mi área de experticia. Pero sí, efectivamente tenemos que tener muchísimo cuidado con todo el tema de las tecnologías cuando las llevamos a cosas tan críticas como volar, como trenes, los propios coches autónomos, ¿no? Luego, me ha parecido muy interesante el cuarto punto, ¿no? Volviendo para esta parte, que es promover la transparencia. ¿Y cómo es que dice esta gente de promover la transparencia?
Pues me pareció curioso que lo que ellos decían es que para promover la transparencia en todo lo que tiene que ver con tecnologías de inteligencia artificial, lo que hay que hacer es darle acceso a comunidades de estudiantes, a comunidades científicas y a comunidades académicas. Y me pareció muy interesante porque los estudiantes son los primeros que le pueden sacar mayor provecho a ver cómo se está implementando esto. El mundo académico es un mundo muy riguroso a la hora de evaluar cosas y el mundo científico también, con lo cual son los primeros que pueden levantar las alertas de si algo no está yendo como debería ir, para que tomemos las medidas correspondientes. Y por otro lado, la última es la que yo comentaba, la de impulsar al público a que el aspecto público, lo que es el gobierno, con el aspecto privado, lo que es el mundo de las empresas, el propio Microsoft, de cómo pueden utilizar estas tecnologías de una manera mucho más efectiva para impulsar los cambios sociales que van a ser inevitables. La tecnología es inevitable. Lo que trató de hacer Italia hace unos meses, lo que trató de hacer Italia de prohibir el chat GPT de OpenAI porque pensaba o porque tenían algún tipo de evidencia de que había una filtración de información. Vale, eso está bien hacer esa monitorización, pero no prohíbas el servicio, porque no le puedes poner cercos al campo. Hablando del tema de aviación, ¿qué pasó con el dron militar que dirigido por IA mató a sus aliados en una simulación? Ah, eso está muy bueno. Eso es amarillismo puro y duro. No era un dron, era una simulación, ¿vale? O sea, físicamente no había un dron. Y físicamente no habían misiles, físicamente no había nada de eso, ¿vale? Era una simulación en la que un dron simulado tenía la misión de detener aviones enemigos o tenía la misión de detener un misil nuclear enemigo. Y claro, en un momento dado, como es una simulación, pues todavía quedaban parámetros por ejecutarse y los operadores decían, hasta aquí llegó la simulación, ya no hay nada que hacer. Y la inteligencia artificial se embuclaba y decía, no, que todavía hay enemigos, en inglés boogies, todavía hay cosas volando que yo debo derrotar, todas simuladas, ¿eh? Es un flight simulator básicamente, con esteroides. Y claro, ellos decían, no, que esto ya se acabó, vuelve a base. Como parte de las simulaciones, te estoy dando una orden de que vuelvas a base. Y era genial como la inteligencia artificial iba pensando y decía, espérate, mi directriz primaria es acabar con esto, y tú no me lo estás permitiendo. Probablemente tú también seas mi enemigo y te tengo que atacar. Y lo que usaron fue un killer switch. Básicamente dijeron, raro, apagar. Y apagaron la simulación, ¿vale? Es como que desenchufaron la máquina. Cambiaron los parámetros, cambiaron un montón de cosas, volvió a hacer la simulación y por probar si todo estaba bien, cuando todavía quedaban enemigos simulados en el aire, decían, bueno, vuelve a casa. Y entonces decía, la inteligencia artificial decía, no lo voy a hacer, todavía tengo enemigos por aquí. A lo cual, lo que habían hecho es que le habían metido las leyes de Asimov, de no puedes atacar a los humanos, de tienes que protegerte a ti mismo, las leyes de la robótica. Lo que hizo la inteligencia artificial en esa segunda simulación fue que viendo que un humano le impedía continuar con el ejercicio que tenía que hacer, pero que no podía matar al humano, había determinado que podía destruir la infraestructura donde estaba el humano, que eso era permitido. De esa manera, acabar con el humano y poder seguir con su misión. Lo siguiente que hicieron fue desenchufar y no volver a simular más. Hasta ahí llegó el asunto. Pero ¿qué pasó? Que claro, en la prensa, sobre todo aquí la de España, los titulares era dron controlado por inteligencia artificial quiere matar a su operador. Y claro, tú te imaginas el dron físico, al operador físico y a la situación en la vida real. Y no, era una simulación. Era un flight simulator literalmente con esteroides, ¿vale? Pero es interesante porque son los riesgos que tiene esta tecnología. Es ahí donde estos marcos legales, estos elementos de transparencia, esta unión entre gobiernos, empresas privadas y el público en general puede evitar que este tipo de cosas pasen. Realmente este artículo me ha parecido muy interesante. Os comparto también aquí el enlace para que lo podáis leer, porque da una visión bastante clara de cómo Microsoft como empresa está comprometida a que la adopción de la tecnología de inteligencia artificial sea algo muy importante, muy comprometido, muy éticamente bien dirigido, ¿ok? Estamos, creo yo, ante, como cuando en los años 50 apareció la energía nuclear, creo que ahora estamos en la siguiente revolución que nos puede estar poniendo a todos un poco en riesgo, ¿no? De lo que pueda llegar a pasar, si no lo controlamos correctamente. Luego, otro enlace que me gustaría compartir dentro del área de las noticias
este ya es un poco más del área de marketing, es que nos enseñan 10 maneras con las que podemos utilizar la inteligencia artificial para crear cosas, inteligencia artificial generativa para transformar nuestros negocios. Y dan ejemplos de cómo empresas como Typeface o AT&T están utilizando las tecnologías de Azure OpenAI para generar nuevas áreas de negocio, ¿vale? TakeBlip Platform, etc. A mí me parece muy interesante este artículo porque nos puede servir de inspiración a nuestras ideas o a nuestras iniciativas. Cuando decimos, ay, se me ocurre algo que quisiera hacer con inteligencia artificial, ¿qué podría hacer? Y cuando leemos lo que están haciendo ciertos negocios, pueden decir, pues sabes qué, mi idea es buena, mi idea puede aplicar, ¿vale? A veces probablemente esto pueda sonar a grandes empresas, cuando estamos hablando de AT&T, de Johnson & Johnson, pero es que estas grandes empresas lo hacen puertas adentro. Podríamos nosotros estar creando algo para consumidores puertas afuera, para pymes o lo que sea, y que puede ser realmente muy interesante. Y en ese aspecto, creo que esto toca cerca de casa, es que la gente de Mercedes-Benz han decidido modificar cómo va a ser la experiencia de los usuarios en sus coches, en sus vehículos. Como saben, Mercedes-Benz es una de las primeras empresas que tenía vehículos que tenían controles por voz. Enciéndeme la radio, ponme una dirección al GPS, etc. Si en estos días me enteré de que justamente la empresa que hace el sistema de control de voz de la Mercedes se llama Sherpa y es una empresa española. Tengo que investigar un poco más al respecto de ellos, pero me interesaría saber un poco si lo que va a pasar es que van a sacar un Sherpa GPT, ¿vale? El hecho es que la noticia lo que dice es que la gente de Mercedes está empezando a colocar sistemas de control de voz completamente integrados con capacidades como las que podemos encontrar en ChatGPT, utilizando las capacidades de Azure OpenAI, ¿vale? Todavía es un poco prototipo, pero está interesante esto porque estamos viendo cómo estas tecnologías de OpenAI, de inteligencia artificial generativas como los algoritmos GPT, que antes estaban solamente en juguetes, en nuestros móviles o en ciertas páginas web, ahora están llegando más al medio físico, a un vehículo, ¿vale? Probablemente lo que decían de vamos a tener copilots hasta en la cafetera, creo que no va a estar muy lejos de la verdad y que vamos a tener algún día la Thermomix con GPT, ¿vale? Serpiente lechosa, existe un área de la IA dedicada al forense. A la forense, ¿a qué cosas forense? A los forense, a la policía forénsica. Existe un área de la IA dedicada al forense. Yo no la conozco, pero puede ser muy interesante. De hecho, yo creo que deberíamos estar pensando también en eso, ¿no? En contar con métodos, procedimientos, con medios para poder identificar cuando algo ha sido producto de un fallo de la inteligencia artificial y buscar a los responsables, sea quienes las crearon o sea quienes las mantienen. Con todo este tipo de cosas tecnológicas, lo más importante es que podamos apuntar a quién se tiene que hacer cargo de si algo no sale especialmente bien. Y bueno, hasta aquí llego yo por hoy. Estas eran las noticias que tenía de los 10 últimos días. Espero que os hayan parecido interesantes. Mi intención es tratar de hacer una sesión semanal. Me gustaría hacerla los martes a las 6. Todavía estoy empezando, con lo cual tengo que practicar un poco mi flujo de trabajo. Pero dicho eso, espero veros la próxima semana con más noticias sobre inteligencia artificial. Hoy me centré un poco solo en Microsoft. La próxima semana tendremos más cositas porque también hay muchos más actores de los que a veces no estamos hablando, como la gente de Facebook. Hace unas 3-4 semanas la gente de Facebook sacó unas inteligencias artificiales para reconocimiento de imágenes o incluso tienen una buenísima que toma muchas fuentes de información para poder generar conocimiento, ¿vale? Toma fuentes de audio, fuentes de imágenes, fuentes de sonido, fuentes escritas para hacer toda una identificación de lo que está pasando alrededor de ella y se vienen cosas muy interesantes de muchísimas empresas. De hecho, me gustaría saber ¿qué otras cosas se están haciendo empresas clásicas que parece que se han quedado fuera de la fotografía? IBM, Oracle, que son empresas que en los años 90, a principios de los 2000 eran súper importantes y que han venido menos, están un poco desaparecidas de todo este asunto. Sé que la gente de IBM en cualquier momento nos puede salir con una sorpresa con computación cuántica, porque es algo que ellos siempre han estado trabajando desde principios de los años 2000. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. En cualquier caso, muchas gracias por haberos conectado y espero veros la próxima semana. Adiós.